Queridos amigos, estamos de regreso con ustedes aquí en su programa Petare al Día a través de la señal de TV Petare, Canal 60 UHF. Y tal como lo prometimos ayer, tenemos nuevamente como invitados especiales a los compañeros del País Vasco, que son representantes de la brigada de jóvenes que vienen a tener contacto directo con la realidad de la revolución bolivariana, y que además de eso, ya ayer en el segmento final de nuestro programa pudimos estar conversando algunos aspectos relacionados con la realidad vasca. Pero hoy queremos un poco retomar este tema ya con suficiente tiempo y con mayor tranquilidad para que podamos desarrollar el tema y podamos darle más datos a nuestros usuarios y usuarias en relación a cuál es la realidad del País Vasco. Hoy tenemos a Lorea, Leucona y Josu Payás, ¿no? Para que podamos abordar todo lo que es la realidad del País Vasco. Sean ustedes bienvenidos. Nosotros, Gora Euskadi, ¿no? Viva el pueblo vasco, y estamos nosotros en conexión directa con todos ustedes. Entonces vamos a retomar el tema de ayer. Ayer estuvimos hablando acerca de la historia de dónde se había conformado el País Vasco. Hablábamos que era un pueblo que tenía más de 10.000 años, digamos, de vida, que ya se conocía y que ha sido víctima de muchísimas agresiones y forma parte, digamos, ha sido tomado, fue digamos, subyugado por el reino español ya en los años de 1490 y tanto, en los cuales los reyes de España coincidieron inclusive con el descubrimiento, lo que llamaban ellos, nosotros no creemos en eso de descubrimiento, creemos simple y llanamente en el inicio del genocidio español en contra de los pueblos originarios de América. Y además tuvimos otros datos, pero vamos a esperar que sean ellos los que retomemos el tema. Adelante, bienvenida. No, pues muchas gracias por volver a darnos la oportunidad de hablar aquí sobre nuestra lucha. Y bueno, ¿por dónde empezar? Sobre la historia del pueblo vasco, ¿no? Se dice que tiene más de 10.000 años. La verdad es que es difícil poner una fecha al inicio de nuestro pueblo porque no tenía tradición escrita. Entonces era un pueblo muy, no sé, que vivía en las montañas, así. No hay en realidad documentos para certificar que hubo vascos durante tantos años. Sí que hay pruebas, pero no es tan fácil conseguirlas. Entonces, la primera vez podemos decir que hubo un Estado vasco, o que los vascos fueron soberanos, fue en el Reino de Navarra, que bueno, era un reino de la Edad Media, pero no era una monarquía totalitaria, ni mucho menos. Ahí el pueblo tenía voz y voto. Las leyes no eran dictadas por el rey, sino que los ciudadanos se organizaban en una especie de consejos comunales, se podría decir, y ellos mismos, según sus necesidades y sus problemas, pensaban las leyes o las reglas por las que se regía el reino. Y esos eran nuestros fueros, como los llamamos nosotros, nuestras tradiciones, se podría decir, que eran leyes también. Pero todo eso se acabó en 1512, se podría decir, que aunque nos conquistó el Reino de Castilla, el Imperio Español de aquella época, que bueno, aunque fue una conquista muy larga, se pone fecha de inicio en ese año, que también, pues bueno, coincide un poco, como tú has dicho, con la época de la colonización de América, con el genocidio de América, para que también se hagan una idea los oyentes de cómo era el Imperio Español, ¿verdad? De cómo aplastaba a los pueblos sin ninguna piedad. Y eso es lo que pasó con el pueblo vasco también, igual que pasó con muchos pueblos de América. Y durante todos estos 500 años no hemos parado de ser reprimidos, y nuestra lengua, que es una lengua única en Europa, que no tiene relación con ninguna otra lengua, no es una lengua romance como podría ser el español o el francés, sino que es una lengua preindoeuropea que estaba en Europa ya, que se hablaba en Europa antes del inglés, del alemán, del español y de todas esas lenguas, y cuyo origen es desconocido. Entonces se podría decir que es un patrimonio cultural sin precedentes, pero aún así
se empeñan o se han empeñado durante 500 años y todavía siguen haciéndolo en hacer desaparecer nuestra lengua, que es al fin y al cabo lo que une a todos los vascos, ¿verdad? Porque la lengua está muy ligada a la identidad de cada uno. Sobre todo en el caso de los vascos, por lo menos sí que es así, porque lo que nos ha hecho continuar como pueblo es hablar nuestra lengua, es lo que nos ha hecho recordar que somos vascos, lo que nos ha evitado que olvidemos que somos un pueblo distinto, que somos una nación. Entonces, aún así, el reino español siempre ha intentado reprimir de las maneras más duras al pueblo vasco, y uno de los ejemplos más claros podría ser la época de la Inquisición, en el siglo XVI, cuando se impuso la religión católica en el pueblo vasco, que antes teníamos religión propia, o bueno, más que religión, creencias propias, ¿verdad? Tradiciones propias, nuestros dioses se podrían decir que estaban ligados con la naturaleza y bueno, nuestras creencias propias. Tenía una propia cosmovisión el pueblo vasco. Un credo propio, y eso también fue completamente eliminado. Eso sí que lo consiguieron, porque se impuso la religión católica y todo aquel que no la practicara era hereje, y entonces era quemado en la hoguera. Como el tema de las brujas también, la caza de brujas, que pueden haberlo escuchado. Que, la Inquisición aquí. Sí, que en realidad las brujas en el País Vasco eran matronas. Eran las matronas que bueno practicaban la medicina tradicional, pero claro, como eso era impensable para la Iglesia Católica o para el Reino Español, pues lo intentaban exterminar completamente, y quemaron todas las matronas y todas las mujeres que sabían de la medicina tradicional. Fíjense ustedes, qué coincidencia. Hay un paralelismo entre la historia del pueblo vasco y el pueblo venezolano, los pueblos latinoamericanos. Nosotros en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, que impulsó el presidente Chávez, uno de los aspectos que reconoce, digamos, la Constitución que impulsa Chávez es precisamente reconocer al pueblo venezolano como un pueblo multiétnico, pluricultural, ¿no? Y reconoce los idiomas de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, para los venezolanos, hoy por hoy, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha incorporado dentro de su estructura el reconocimiento a los idiomas, las lenguas que manejan los pueblos indígenas. Y además reconoce lo que es la religión, la cosmovisión de los pueblos originarios, asumiendo también inclusive un elemento fundamental que era, o el que es, el también reconocer la sabiduría de esos pueblos aplicadas a la medicina, aplicada a sus culturas, aplicada a los elementos fundamentales por los cuales quemaron en la hoguera a muchísima gente, no solamente en Europa, sino en todos los países que, digamos, la Inquisición, la actitud imperialista subyugante de los pueblos había aplicado no solamente al imperialismo español, sino también el inglés y otros imperios que han imperado. Esto es muy importante porque nos permite que todos entendamos qué afinidad hay entre los pueblos. Hemos sufrido muchísimas cosas similares independientemente de la ubicación geográfica en que nos encontramos. En cuanto a la ubicación geográfica del País Vasco, el País Vasco geográficamente está ubicado entonces entre el Reino Español y una porción de la República de Francia, digamos, ocupados por dos países. Está el pueblo vasco. ¿Cómo se expresa esa situación? Bueno, pues que el pueblo vasco esté dividido en dos estados distintos, lo que conlleva es que todo lo que intentamos llevar a cabo como nación, la unidad identitaria se pierde, al fin y al cabo, porque en el Estado español se impuso la lengua española, la ideología española, las tradiciones españolas y la religión católica, y en el francés se impuso la lengua francesa. O sea, son completamente distintos, entonces han sido reprimidos de manera distinta también. Entonces, por ejemplo, en el Estado francés, la Constitución francesa, hoy en día, en el siglo XXI, todavía no acepta que en Francia se hablan otros idiomas. Se dice en la Constitución francesa, se dice que en Francia el único idioma que se habla es el francés. Y
eso es una gran mentira, porque en Francia hay, aparte de la nación vasca, hay otras muchas naciones, como puede ser la bretona o los corsos y demás. Entonces, Francia sí que es un ejemplo de centralización, de no aceptar de ninguna manera que haya otras naciones y otras culturas dentro del Estado propio. Pero, claro, en España sí que tenemos autonomía. Hoy en día, se podría decir, está dividido. Las 4 provincias que forman parte del Estado español están divididas en 2 autonomías, se podrían decir. 3 de ellas forman la autonomía, la comunidad autónoma del País Vasco, y una de ellas, Navarra, que sería como nuestro estado histórico, se podría decir. Pues Navarra forma la comunidad foral de Navarra y está sola. Entonces, claro, al tener 3 administraciones distintas, claro, es muy difícil llevar a cabo una estrategia nacional, digamos, porque los ritmos son distintos. Ahora, fíjense ustedes, hay una situación en este caso, para allá vamos a hablar contigo, Yosut. Ya en la época contemporánea hay un elemento que marcó marcó realmente de manera muy contundente al pueblo vasco y a todo el pueblo español también, ¿no? Porque fue la llegada al poder de Franco, el dictador Franco. Franco vinculado al fascismo, Franco vinculado a todo el plan de Adolfo Hitler, de los nazis y de Alemania. Franco, digamos, persiguiendo a todos los españoles, pero especialmente a los vascos. Prohibió toda manifestación de la identidad vasca. Prohibió su idioma, sus costumbres y cultura, bajo pena de prisión y muerte. Franco no solamente es que prohibió que se expresara el pueblo vasco en su idioma natal, sino que los condenó a prisión y a muerte también por mantener una conducta, digamos, propia de la identidad vasca. ¿Esto cómo se expresó? ¿Cómo fue ese proceso de persecución de Franco en contra del pueblo vasco? Sí, bueno, se podría considerar que, como bien has dicho, en los años 30 se conforma en el Estado español la República Española, la Segunda República Española, en la que, bueno, no se acepta de forma como tal al pueblo vasco, pero la verdad es que las libertades en el mismo Estado español suben. Se hace como un reconocimiento a la identidad vasca. No se otorga la independencia ni una autonomía especial, pero sí que se acepta una propia identidad de los vascos. Pero bueno, todo esto, como bien sabemos todos, en 1936 hay un golpe de Estado fascista que conlleva luego a una guerra civil que se alargará durante 3 años, y es cuando en 1939 Franco asume el poder y empieza en todo el Estado, y también, como bien has dicho, en el pueblo vasco, una represión salvaje contra toda expresión cultural, contra el idioma, contra la misma identidad que residía en el pueblo vasco. Se intenta eliminar de todas las formas posibles, ¿no? Ahí había cientos de detenciones arbitrarias, cientos de encarcelamientos, torturas, asesinatos. Todo aquel que se identificase como vasco y que reivindicase su identidad era perseguido brutalmente, y en esos años, pues la verdad que siempre la identidad nunca se ha conseguido borrar, y pese a toda la represión que se da en el País Vasco, el pueblo se autoorganiza de forma clandestina. Se crean múltiples icastolas, que llamamos ahí, que son escuelas para enseñar la lengua vasca. También se conforman diferentes grupos políticos, y bueno, casi como para enfrentar al franquismo o enfrentar al fascismo, que estaba siempre aliado con el poder económico, con el poder eclesiástico. Siempre va en esos 3 ejes la represión contra el pueblo, bien sea español o bien vasco. Siempre se intenta eliminar de todos los frentes al pueblo vasco, ¿no? Y bueno, podríamos decir que a principios de los años 50 hay una ruptura con el Partido Nacionalista Vasco, que es podríamos decir, el partido conservador que siempre ha estado defendiendo los intereses de la oligarquía vasca, de los capitalistas vascos. Hay una ruptura con el partido, un grupo de jóvenes que ya
cansados del inmovilismo y de la pasividad de este partido frente al franquismo, frente a toda esta represión brutal que se está dando contra el pueblo, deciden crear una estructura propia que al principio se llamara EKIN, que significa actuar, y desde entonces... Actuar y acción. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a un corte y ya regresamos para que puedas tener la posibilidad de profundizar acerca del tema. Vamos a un corte y ya regresamos con más de su programa Petare al Día, a través de la señal de TV Petare, Canal 60 UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare. Ya regresamos.